no saber cómo procesar las emociones, cómo al no saber procesar estas emociones me afectaron físicamente a nivel garganta, siempre me daba amigdalitis por no expresar lo que sentía, a nivel espalda, dolores de espalda abajo constantes por miedos que no pude expresar, cosas que no me atreví a hacer. Y a lo largo de este camino como de introspección y de crecimiento personal me fui dando cuenta que gran parte de estos problemas físicos, estas dolencias físicas, venían de no poder expresar mis emociones y no nada más no poder expresar mis emociones, sino no poder tomar acción con lo que mi corazón realmente anhelaba. Somos posibles cuando no sabemos dónde queremos llegar. En la incomodidad, la sorpresa, la posibilidad y la gratitud, solo fluimos. Creamos, alquimizamos, expandimos. ¿Listo para darle un respiro a tu mente? Descubre cómo una simple pausa puede cambiar tu perspectiva aquí, en Break Consciente. Hola, bienvenidos. Estamos con Ernesto Calvo. Ernesto, presentate en este nuevo episodio. Así que así te conocemos. Súper, gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Ernesto Calvo, soy coach de inteligencia emocional enfocado en el desarrollo del potencial humano y también un enfoque preciso hacia el hombre, más que nada. Ese hombre que realmente siente o sabe que nació para algo en específico de este mundo, esa palabra que llaman propósito o esa palabra que llaman misión, es ese deseo que hay dentro de la naturaleza del hombre por encontrar y vivir ese propósito de vida. Y podemos explicar por qué la elección de acompañar a hombres. Básicamente por yo mismo ser hombre y entender lo que ha sido mi propio proceso, las dificultades que tuve al crecer en mi adolescencia, en mi infancia, en cuanto a los temas emocionales, no saber cómo procesar las emociones, cómo al no saber procesar estas emociones me afectaron físicamente a nivel garganta, siempre me daba amigdalitis por no expresar lo que sentía, a nivel espalda, dolores de espalda abajo constantes por miedos que no pude expresar, cosas que no me atreví a hacer. Y a lo largo de este camino como de introspección y de crecimiento personal me fui dando cuenta que gran parte de estos problemas físicos, estas dolencias físicas, venían de no poder expresar mis emociones y no nada más no poder expresar mis emociones, sino no poder tomar acción con lo que mi corazón realmente anhelaba. Porque como hombres normalmente tendemos a seguir el camino de la sociedad, el camino familiar, lo que nuestros padres quieren, especialmente la figura paterna, que es una figura bastante imponente en nuestra vida. Queremos De hacerlos hombre duro, siempre de hombre duro, que no se expresa, que no tiene emociones. también, pero más que nada es como esa sensación de que uno siempre quiere sentir orgulloso a ese padre y muchas veces pensamos que el hacerlo sentir orgulloso es seguir su camino y, y es vivir bajo esa autoridad y muchas veces no logramos expresarnos completamente quién somos y qué es lo que venimos a hacer por esta figura de autoridad que tenemos por encima y a la larga terminamos resintiéndolo. Me sucedió por un momento hasta que decidí, ¿sabes qué? Yo vine a hacer otra cosa, voy a seguir mi camino, voy a crecer, voy a conocerme cómo funciona a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual y vengo por lo que vengo. Ahí se me fue revelando a través de la meditación lo que venía a hacer a este mundo. Y básicamente fue un proceso y un camino de autodescubrimiento. Fui descubriendo el camino con paso a paso y cada vez adquiría más certeza, más claridad y más convicción con quién era yo, porque me conocí y qué era lo que venía a entregar a este mundo. Entonces, en ese proceso pasan muchas cosas y por esa razón y yo entender mi camino de ese punto A a este punto B, que hoy en día te puedo decir que me dedico a lo que amo, es mi vocación, guío a otras personas, estoy en servicio,
vivo de mi pasión. Siento que hay muchos hombres que también tienen ese deseo por dentro, solamente que no hay tanta guía allá afuera específica y orientada hacia los hombres, así que por eso sentí el llamado de hacerlo y bueno, en esas ando. Pues Sí, así que a mí me contestando tu pareció muy pregunta. interesante en tu biografía y sobre todo porque hoy por hoy está todo enfocado a las mujeres y creo que muchas veces se queda como que falta el acompañamiento masculino. Y por eso me pareció tan interesante cuando tu enfoque estaba apuntado a los hombres. Y otra cosa que dijiste que me parece muy interesante, que te diste cuenta que empezabas a tener problemas en el chakra garganta. ¿Cómo haces consciente eso y qué es lo que te lleva a hacer un cambio también? ¿Por qué el chakra garganta? Ya, buenísima pregunta. Y sí, fue uno de los primeros como puntos en mi vida. Tenía como 17 años y acababa de pasar por una ruptura amorosa que era una relación prohibida, una relación básicamente indebida, entonces no podía comunicarlo, ¿no? Y pasaron X y Y situaciones, la cosa es que terminé yo con el corazón roto, sin poder contarlo, sin poder expresarlo, porque me daba mucha vergüenza y era algo que la gente no se podía enterar. Y ese año sufrí de amigdalitis como 4 veces y 3 de ellas terminé en el hospital. O sea, con las amígdalas completamente infectadas. Yo 2 días en el hospital con venoclisis y todo para poder calmar con antibióticos y todo esto las amígdalas porque no podía ni Eh, respirar, no podía ni tragar del dolor que sentía. Y después la tercera vez que estaba en el hospital ya llegué como a ese punto de ya, ¿qué más puedo hacer? Y los doctores convencionales me recomendaron quitarme las amígdalas. Pero mi mamá, mi madre, en su infancia también tenía problemas de amigdalitis y me dijo que a ella se las quitaron y el quitárselas no les resolvió el caso a ella claro. porque siguió con infecciones en la garganta y con todo eso. Entonces, escuchando esa historia de ella y a la vez ella recomendándome una opción secundaria, que no era la del doctor convencional, era un doctor, una doctora alternativa, una doctora, el título es doctora homeopática, que es esta doctora que se puede decir entre comillas naturista, en donde utiliza la frecuencia de las vibraciones de las plantas, básicamente para sanar cualquier vibración o cualquier energía que está en desbalance. Y en este caso, cuando me dijo eso, no me lo explicó de esa manera tan técnica a nivel energético, pero me dijo que tengo esta doctora que me ha ayudado con estas gotitas homeopáticas y puede ser una opción para ti. Y yo le dije, está bien, porque ya estaba en este punto en donde estoy tercera vez que me han operado las amígdalas en el hospital, ya harto, queriendo una solución. Claro. No me las iba a operar porque me dieron esta opción, así que dije, ¿sabes qué? Voy a intentar. Y si no funciona, me las quito. Pero fui a donde esta doctora y ahí fue donde mi vida empezó a cambiar. Ahí Porque es cuando empecé a ver, empiezas a tomar conciencia de esta empiezo a tomar situación. conciencia. Y la manera que tomé conciencia, te he hecho el cuento rapidito, estoy en el consultorio de esta doctora, está mi mamá al lado, y yo ya les conté, había pasado por esta ruptura amorosa que no le había contado a nadie, nadie tenía idea, ni yo sabía que mi dolor de garganta era por esa ruptura amorosa hasta Claro. ese día que la doctora me pone unos electrodos en todo el cuerpo, porque ella tenía un sistema en la computadora que a través de estos electrodos medía la vibración de tu cuerpo de ciertos órganos y ciertas áreas. Entonces, los electrodos y la frecuencia que pasaba de mi cuerpo, porque al final del día somos seres biomagnéticos en donde Claro. emitimos energía, Sí, estos somos electrodos, energía, claro, somos básicamente. energía, estos electrodos captaban esa energía y en el computador te decían qué áreas de tu cuerpo esa energía estaba en desequilibrio. Y en un momento pasó por el área del corazón y la misma doctora dice, oye, aquí tú tuviste un desamor hace poco. Y yo dije, yo callado así, que esta tipa cómo sabe que yo tuve un desamor. O sea, y mi mamá dice
¿qué desamor tuviste? Cuéntame. Y yo así como con una vergüenza y me siguió diciendo todo esto y entonces ahí dije, sí, tuve esto y expresé. Y entonces cuando después que le expresé, me dice, dije, bueno, Ernesto, esta puede ser la razón por la cual tus amígdalas se están infectando, porque tenías esta emoción que no podías expresar y no podías liberar, y al final del día las emociones son energía, de energía, moción de movimiento, y si no dejas que esa energía fluya o entre en movimiento, se va a estancar en ciertas áreas de nuestro cuerpo, y en tu caso, puede que se estancó en tu garganta. Y yo dije, wow, cuando hice conciencia, eso fue, ok, está bien, o sea, no puedo decir nada, acabas de adivinar, yo en mi cabeza acabas de adivinar que tuve una ruptura amorosa, pero me la respaldaste con la frecuencia de la computadora y que Claro. bueno, pues le tengo que creer. Así que me dijo, mira Ernesto, no pasa nada, te voy a dar unas gotitas, que son unas gotas homeopáticas, que son básicamente unas gotas que tienen una frecuencia apta para sanar este problema que tienes en la garganta a través de cosas de plantas y otras cositas como de frecuencia, así me explicó, como muy básico. Y yo, bueno, pues le voy a dar el intento. Tómate estas gotitas, 60 gotas en la mañana, 60 gotas al mediodía, 60 gotas en la noche hasta que se te acaben. Yo, perfecto, y así hice. Y al cabo de 2 semanas yo tomándome las gotitas, yo lloraba de la nada, así como que expresaba, me sentía triste, era como, yo sentía que me estaba, imagínate, en ese momento sentía que me estaba convirtiendo como en una mujer, porque yo que era un hombre que no expresaba nada y todo me lo Estaban quedaba saliendo tus guardado y todo esto, emociones. era como, ey, las gotas estas me empezaron a sacar esas emociones y tristeza y todo esto, y ahí qué es lo más interesante, hasta el día de hoy, ya tengo 30 años, eso fue a mis 18 años, jamás me ha vuelto a dar una amigdalitis. Entonces Claro. ahí entendí el poder de expresar tus emociones, ¿no? Y bueno, esa fue como la primera etapa, porque tú sabes, como hombre, normalmente, como tú dijiste, esta figura paterna que es fuerte, los hombres no expresan sus emociones, le hacemos caso a eso, nos reprimimos y a veces no expresamos partes de nosotros que realmente queremos expresar, como estas emociones como la tristeza, la rabia, la apatía, cualquier cosa, la vergüenza, no nos permitimos expresarla. Entonces la primera parte de este proceso de evolución del hombre es volver a conectar con esas emociones. Ya después hay otras etapas, que la siguiente etapa ya es una vez que entras en contacto con tus emociones, vas haciéndote preguntas más profundas como ¿quién soy? ¿Qué es lo que vengo a hacer a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y así fue como fui encontrando mi camino y después cuando te das cuenta, por ejemplo, yo en mi caso que descubrí, wow, vengo a entregar herramientas de autoconocimiento, de crecimiento personal en el mundo del coaching, surgieron otras emociones que era el miedo al que dirán, el miedo al fracaso. Sentía que yo no era suficiente, el miedo a decepcionar a mi padre. Entonces, son otra etapa de emociones que tengo que aprender a procesar y esta nueva etapa de emociones se procesa tomando acción, que es desafiando el miedo, viendo el miedo de cara y atreverte a ir por lo que más te incomoda. Es como ganarle a la resistencia. Y una vez empiezas a tomar esos pasos, vas adquiriendo más fuerza y vas adquiriendo más fuerza. Y ya pues, así me atreví. Yo me acuerdo cuando me di cuenta que quería ser coach, me certifiqué como coach y tenía muchas herramientas para entregar a las personas. El día antes de compartirme en las redes sociales como coach, yo me moría del miedo, lloraba como un bebé porque no quería salir, sentía que me estaba saliendo del closet. Entonces ahí me atreví, ya yo sabía que era el siguiente paso que tenía que dar y te lo juro que con cada post, con cada video que subía, agarraba más fuerza y más fuerza. Y bueno, después de esa parte de vencer el miedo, pasas a la siguiente, que es como formarte de manera estructurada. ¿Cuál es el negocio que quieres hacer? ¿Cómo quieres Claro. entregar esto a la vida? ¿A quién quieres guiar? ¿A quién quieres ayudar? Y bueno, eso es parte del proceso y dentro de ese proceso vas descubriendo muchos traumas, vas descubriendo muchas heridas y vas descubriendo básicamente en dónde no aprendiste a fortalecer esa energía masculina por falta de esa presencia masculina en tu vida que ya sea ese padre que no estuvo ahí o lo que sea.
Entonces, eso es un poquito como el proceso que he vivido y por esa razón me gusta guiar a hombres en ese proceso también. Es como que hay que estar un poco agradecido o bastante agradecido a tu desamor que te ha hecho encontrar tu propósito y a trabajar tus emociones. No fue Totalmente, tan negativo a largo plazo. totalmente. Así es como crecemos los hombres realmente. Es como cuando Claro. te revientan el corazón, es que uno presta atención, ¿no? O cuando tienes una lesión es que uno presta atención. No es de que, me interesa Sí, sobre creo que este. todos, me parece que tenemos que empezar a tener esta mirada de que estamos aprendiendo y que nos están enseñando algo, aunque en el momento nos duela o no lo querramos ver. Así es. Decías algo muy interesante y que creo que es algo que nos pasa a todos, hombres y mujeres. Hablabas del síndrome del impostor, el no creer que soy suficiente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se vencen esos miedos? Porque sí, tú contabas que empezaste a postear y demás, pero hay veces que va mucho más allá y de hecho lo he escuchado hasta de personas consagradas y que uno piensa, esta persona se come el mundo y sin embargo muchas veces los escuchas en entrevistas que dicen, no creo que sea suficiente. Sí, y ese, en realidad ese síndrome del impostor o el sentirte que no eres suficiente, vienen de heridas de la infancia. Vienen de nuestras heridas, ya sea falta de afecto por el padre, falta de afecto por la madre, quién sabe. Pero viene normalmente como de esos 0 a 7 años. Y una de las maneras que a mí me ha ayudado a básicamente sanar, entre comillas, o atreverme a tomar acción a pesar de sentir esta sensación de no sentirme suficiente, es, número uno, aceptar mi lado oscuro, como aceptar mis sombras, aceptar como mis inseguridades. Es básicamente como agarrar un papel y escribir ahorita mismo tu nombre y poner de subtítulo mis top 10 inseguridades. Y las puedes escribir a Claro. nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental o a nivel laboral. O sea, escribe tus inseguridades, ¿sabes? A nivel físico puede ser que no me gusten mis orejas, o sabes que no me gusta la forma de mis genitales, ¿sabes? Escribir literalmente inseguridad por inseguridad. Entonces, ¿esto qué hace? Es como le estás dando reconocimiento a una parte tuya que normalmente tiendes a rechazar. Entonces, básicamente cuando tú le das reconocimiento a algo, le pones la luz a algo que no aceptas, automáticamente ya lo estás incluyendo en tu vida. Entonces, estás llenando ese vacío que quedó por X o Y motivo, por falta de relación con papá, por falta de relación con madre. Claro, Entonces, pero ¿cómo lo trabajas? ¿Es suficiente solo con escribirlo? no, ese es el primer paso. Es el Ah, primer paso. O sea, obviamente para eso hago las sesiones de coaching en donde hago trabajos de sanar la herida paterna, sanar la herida materna, que básicamente es ese niño herido que tenemos todos por dentro y son estas emociones que no supimos procesar en su debido momento y nosotros como adultos es darle ese abrazo a ese niño. Y básicamente, entre comillas, darle ese abrazo, uno es empezar a reconocer ese lado negativo, empezar a sacarlo a la luz y empezar a aceptar tus inseguridades. Dos, es aprender a procesar tus emociones, emociones incómodas, aprender a procesarlas y liberarlas. Y tres, es básicamente, una vez que ya has reconocido estas otras dos, que son tus inseguridades, y empiezas a procesar esas emociones, es empezar a tomar acción con las cosas que realmente quieres hacer en tu vida. O sea, imagínate, en el caso del hombre es empezar a tener como certeza. Y no nada más certeza, sino como, sí, como convicción. Entonces, prácticas sencillas como, por ejemplo, vas a un restaurante y no sabes qué decidir y tu tendencia es preguntarle a los demás, hey, ¿qué pediste? Es tú decidir, o sea, ver ese menú y sin preguntarle a nadie, tú decidir qué quieres comer. O vas a tu closet y ver todas las camisetas que tienes y decidir cuál es la que quieres. Entonces, así vas creando confianza en ti, vas creando confianza en tus decisiones. Obviamente es un proceso
que se trabaja en 1 a 1, se trabaja en talleres, que eso es todo lo que hago, es como procesar y soltar esas emociones del pasado que no supiste sanar. A medida que vas soltando esa carga, va surgiendo quién eres realmente. Y cuando reconoces quién eres realmente, y no nada más es desde la cabeza, sino como ese sentimiento, te vuelves a sentir libre, te vuelves a sentir pleno. Es como a mí me recordaron momentos cuando tuve esta liberación emocional, en donde era un niño y simplemente estaba feliz por estar en el parque y por escuchar el sonido de los columpios y por comerme una paleta en el parque. No tenía ningún premio, no tenía ni Claro. la novia más bonita a mi lado, no tenía una cantidad de plata en mi cabeza, pero simplemente tenía esta sensación de abundancia, como alguna gente lo describe. Y llegas a esa sensación trabajando en tus heridas emocionales, transformando eso que te hizo falta, llenando tus propios vacíos y tomando acción con lo que realmente tu corazón anhela. Entonces así Y, vas, entre comillas, sanando esa sensación del síndrome del impostor, porque claro, muchos tenemos como esta que no nos sentimos suficientes y puede que tengas, o sea, puedes que tengas todos como logras todos tus objetivos y lo sigues alcanzando y siempre es que más, que más y que más, nunca te sientes satisfecho por todos esos vacíos y terminas volviéndote adicto al alcohol, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, a las mujeres, a la droga, a cualquier otra cosa, porque no hay nada que llene ese vacío interior, claro. porque no supiste darle ese tacto y ese amor a ese niño herido que hay dentro de ti. ¿Y qué herramientas se pueden dar fuera de lo que es una terapia para poder trabajar estas cuestiones? Bueno, para mí la mejor de todas es la respiración. Todo lo que Eso sea te iba a ejercicios preguntar. de respiración y meditación. ¿Por qué? Porque, como hablamos un momento, la respiración y la meditación te lleva a hacer conciencia. Entonces te trae este momento. Y normalmente te dicen, has escuchado por ahí seguro, que la clave de la paz o la serenidad es estar presente. ¿No has escuchado por ahí que Sí, estar claro. presente? Estar presente, pero ¿qué es estar presente realmente? Sí, estar presente es poner tu atención a este momento, pero muchas veces este momento se siente incómodo. Muchas veces este momento hay una sensación de tristeza y lo queremos evitar a toda costa. Entonces la respiración y la meditación, específicamente la respiración, te ayuda a liberar cualquier sensación incómoda de este momento. Entonces es como básicamente, es como si fuera un paraguas en un día lluvioso. Claro. Y básicamente te ayuda a soltar todo eso que hay reprimido dentro de ti y de poco a poco puedes ir soltando todo eso que te carga y a medida que vas soltando todo eso que te carga, va flotando un poco más quién eres, esa ligereza y esa alegría que hay dentro de ti. ¿Y cómo podemos encontrar el propósito cuando no sabemos qué nos gusta, cuál es nuestro propósito, nuestro talento? Ok, ¿Cómo hacemos? Porque lo también me primero que... parece que todo esto que Ajá. estás hablando va de la mano, esta cuestión de tanta falta, tanta carencia, es no tener un propósito. También. Y el propósito, tú dices, ¿cómo buscarlo? Yo digo que el propósito realmente no se busca, el propósito te encuentra. Pero te encuentra si tú tienes la intención de querer encontrarlo. Entonces es una paradoja, te dije que no se Claro, busca, ¿cómo sería? no se busca, te encuentra, pero sí tienes que tener las ganas de querer o descubrir cuál es ese propósito. Y te digo que no se busca porque cuando te digo busca es como hay veces que se vuelve como una tarea. Y Claro. así como tenemos en la cabeza, tenemos una tarea y entonces, ok, si hago esto, esto y esto, para el mes número 3 ya debería saber cuál es mi propósito. Por eso te No. hablaba del talento, Ajá, porque nos cuesta tanto conectar con el talento, que considero que de ahí también sale el propósito. totalmente. Y el propósito realmente es
la vida, el camino de vida. No es como un trabajo en específico o una vocación en específico. El propósito realmente, mi recomendación es todos los días. Si realmente quieres como encontrar esa sensación de plenitud, porque te sientes que, wow, estoy haciendo lo que nací para hacer, lanza al cielo, lanza a Dios, lanza al universo, a lo que quieras creer, la siguiente pregunta: ¿quién soy y cuál es mi propósito? Y no esperes una respuesta, pero repítela todos los días, y te lo prometo que la vida propia te va a ir poniendo situaciones en la vida en donde te vas a ir conociendo un poquito más. En mi caso, cuando yo empecé a hacerme estas preguntas, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Van, ruptura amorosa. Y en la ruptura amorosa, como les conté, aprendí sobre mi amigdalitis y la razón por la cual tenía amigdalitis, que era no expresar mis emociones. Entonces, ese fue un pedazo que me fue revelando mi propósito, porque al yo permitir expresar estas emociones de apatía, de tristeza que tenía estancada hace mucho tiempo, es como liberas y empieza a surgir claridad. Y entonces cuando empieza a surgir claridad, empiezo a descubrir mis pasiones. Y una de mis pasiones que yo no tenía idea era la naturaleza. Yo no tenía idea que me encantaba la naturaleza. Y por empezar a recurrir más a la naturaleza, tuve más momentos de lucidez en donde empecé wow, a cuestionarme sobre la naturaleza del ser humano, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Se convirtió en una pasión, el crecimiento personal. Me leía todos los libros, iba a todos los seminarios, me inscribía a todos los cursos. Y esa pasión eventualmente me llevó a descubrir talentos. ¿Cuáles son mis talentos? Uno era la comunicación, que yo no lo veía. Antes yo odiaba hablar en público. Pero y antes de descubrir ese talento, descubrí que era lo que me daba miedo. ¿Te acuerdas que te dije? Ok, Claro, descubrí sí. el coaching, la meditación, toda esta cosa, pero me daba miedo compartirlo. Entonces descubrí que tenía que vencer mis miedos. Y a medida que voy venciendo esos miedos, voy descubriendo mis talentos. Que después de que vencí ese miedo de comunicar a lo que me dedicaba y poder guiar a otras personas, descubrí que la comunicación es uno de mis grandes talentos. Y bueno, en ese proceso vas aprendiendo un poquito de todo. Aprendes sobre la astrología. Yo soy Géminis. Entonces el Géminis, después cuando lees el signo sobre Géminis y mucho la comunicación, es como, wow, atas los cabos. Es como, mierda. Todo Ya tenía venía, relación. ya venía diseñado para esto, ¿no? Es simplemente me fui alineando a lo que la vida quería para mí, a lo que Dios quería para mí, a lo que el universo quería para mí. Entonces es como te vas alineando. Por eso te dije, y es paradójico, el propósito no se busca, te encuentra. Pero sí tienes que tener las ganas de querer conectar con él. Es como si fuera un río. Yo veo el propósito como un río. Y es ese río que Dios diseñó para nosotros. Y solamente te tienes que trepar encima de él. Y esa balsa te va a llevar de poco a poco. Y no se trata porque a veces uno piensa un río, una balsa, qué fácil es. No, ese río, esa balsa tiene piedras. Y tú tienes un remo y tienes que aprender a remar y tienes que fortalecerte. Entonces parte una piedra en mi propósito en ese río. Una vez que me monté a ese río, era vencer mis miedos sobre la comunicación. Era vencer mis miedos sobre el qué dirán. ¿Me entiendes? Entonces la propia vida te va orientando. Pero sí, esa es como la respuesta más esotérica, una respuesta más directa. Ok, hay test de personalidad. Hay uno muy bueno que se llama 16 Personalities Test. Y buscas y al contestar esas preguntas, este test te va revelando como tus talentos, cuáles son los oficios o los trabajos que podrías beneficiar de tus talentos, etcétera. Entonces hay muchas herramientas, hay libros, hay de todo, ¿no? Lo que importa son las ganas. Claro, pero muchas veces lo que pasa es que uno cree que con sus talentos o con lo que le gusta no va a poder ser abundante, capaz que a diferencia del trabajo que tiene, que es rutinario, que no le gusta, que está esperando que llegue el día viernes para disfrutar el fin de semana porque es una carga toda la semana, y se quedan en ese lugar. ¿Por qué cuesta tanto patear el tablero y conectar con lo que a uno le gusta y poder ser abundante desde ahí? Claro, y está diseñado de esa manera porque
ahora que me lo dices, claro que cuesta, porque tienes un sueldo fijo, ¿sabes? Es algo seguro, es algo que ya sabes que vas a recibir, que en realidad no es tan seguro, porque en cualquier momento te pueden Sí, te votar, en pueden cualquier echar, momento te pueden claro. reemplazar, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ya tienes esa seguridad, entonces está diseñado de esa manera para que si realmente tienes un emprendimiento o un hobby, porque un hobby es cuando aún todavía no facturas y de eso que te apasiona no es rentable aún, le dediques por lo menos 2 horas al día, hasta que ya ese hobby agarre forma y se convierta en un negocio y de ahí puedas saltar, ¿sabes? O sea, no tienes que saltar tampoco al vacío. O sea, tenemos esta noción en nuestra cabeza que hay que saltar al vacío para nuestro emprendimiento y hacerlo crecer. No, es simplemente dedicarle y ser consistente con él. Y cuando ya veas de manera tangible, wow, la gente lo está recibiendo, wow, esto hay algo, saltas para allá. O sea, pero no tienes que saltar en ningún momento, no es una obligación. Entonces, es eso, es como, y hay gente que tiene un trabajo que disfruta mucho, ¿sabes? No Claro. necesitas ser emprendedor para vivir tu propósito, porque el propósito no nada más se trata de eso. El propósito dentro del proceso de un ser humano tal vez sea trabajar para alguien más al principio. Así fui yo en un momento, hasta que llegué a ese punto de que, wow, ya yo no estoy siendo honesto conmigo porque esto que estoy viviendo ya me quita más de lo que me da. ¿Y qué me quitaba? Me quitaba alegría, me quitaba gozo, porque ya yo tenía clarito a qué era lo que me tenía que dedicar, a qué era lo que tenía que invertir mi energía. Entonces, vas nutriendo de poco a poco esto, pero no tienes que abandonar esto para nutrir esto, porque después llegas a esto y no tiene base, no tiene fundación, no tiene estructura y no sé qué hacer, entonces terminas en un limbo porque no tienes ni el uno ni el otro. Entonces, agradece el que tienes porque es lo que te da la plata y no saltes al otro hasta que realmente ya tengas una fundación y una estructura de que, hey, de aquí me puedo sostener. Porque hacer algo, lo que realmente es como tu vocación, con esa necesidad de querer ganar plata o de esa supervivencia de que no sé si lo voy a lograr o no, no te lo recomiendo. ¿Qué es O ser no se lo abundante? recomiendo a la ¿Qué es ser persona que esté abundante para ti? escuchando esto. ¿Qué es ser abundante? Qué buena pregunta. Y déjame darte como la pregunta más aterrizada. Y te la voy a dar en base a mi experiencia. Para mí ser abundante tiene sus niveles. Pero el primer nivel, para mí, es hacer por lo menos una vez al día alguna actividad que yo quiero. No que nadie más quiere o que tengo que hacer, sino una actividad que yo quiero. Entonces, a medida que mi día se vaya viendo de más de esas actividades que yo quiero y que yo puedo hacer, para mí eso es abundancia. Realmente, es como para mí abundancia es el poder de decidir qué es lo que yo quiero. Y yo sé que ese día para algunos tal vez sea una cosa que quieras hacer. Para otros ya tal vez han trabajado a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel negocio, a nivel relaciones. Y esa vida o ese calendario o ese día tiene más de una de esas actividades que son programadas. Son programadas de que yo escogí y esta es la vida que yo estoy diseñando. Entonces, para mí, eso es abundancia. Eso es como al nivel aterrizado. Ahora, al nivel esotérico y espiritual, abundancia es todo. O sea, la abundancia es todo lo que nos rodea. Y la abundancia es la vida, la abundancia es Dios, la abundancia es el universo, es absolutamente todo. Entonces, ¿cómo yo puedo ir conectándome cada día más, un poquito más a ese nivel de abundancia? Básicamente es haciendo las cosas que tú quieres. Y entre más cosas que tú quieres hacer tengas en tu día, más desbloqueas ese nivel de abundancia. Eso es para mí lo que es la abundancia. Y en ningún momento hablaste de la parte monetaria.
hablaste más de una cuestión espiritual y de propósito cuando hablaste de abundancia. ¿Por qué? No sé, fue lo que me vino en el momento. Sin embargo, parte de esa abundancia se refleja también monetariamente. A medida, o sea, lo más probable es que si en tu calendario puedes tener más actividades de las que tú quieres hacer, a las que la vida te ha impuesto, lo más probable es que a nivel financiero y económico tengas más, ¿me entiendes? Claro, Y no me gusta ir directo a eso porque yo no soy coach de finanzas ni nada de eso. Lo que soy coach es coach de básicamente el desarrollo del potencial humano. Y a medida que tú vas desarrollando tu potencial a nivel físico, emocional, mental y espiritual, lo más probable vayas desarrollando tu potencial a nivel financiero, que al final del día es energía, es un intercambio. A medida que yo sirvo a más personas, la manera que ellos me retribuyen es con el dinero. claro. Entonces, pero para poder recibir eso, tengo que tener una base sólida para poder sostenerlo. Porque hay mucha gente que puede recibir, pero así mismo se va. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer tener esta charla.